Hola, en este vídeo voy a explicar los aspectos más importantes de la composición de los seres vivos. Abordaré la composición química de la vida, las sustancias inorgánicas y las sustancias orgánicas. Como introducción, indicar que los seres vivos se diferencian de la materia muerta o inerte por varias características. Aquí os he puesto tres. Los seres vivos estamos compuestos por el mismo tipo de sustancias orgánicas e inorgánicas. Ya veremos posteriormente qué es cada una de estas cosas. Los seres vivos nos organizamos en las células, que es la unidad básica y funcional de los seres vivos. Por ejemplo, nuestros músculos están formados por un conjunto de células musculares. Nuestro sistema nervioso está formado por un conjunto de células, entre las más importantes, por ejemplo, las neuronas. Y luego los seres vivos realizamos las tres funciones vitales: nutrición, para obtener los nutrientes. Si somos heterótrofos como nosotros, si los seres vivos son heterótrofos como nosotros, no nos podemos ir a la playa a tomar el sol, beber agua y sales minerales y fabricar nuestro alimento, sino que tenemos que obtener los nutrientes de los alimentos, de la digestión, ¿de acuerdo? Y los autótrofos, que sí que pueden realizar lo anterior, fabricar sus propios alimentos a partir de agua, sales minerales, dióxido de carbono y la luz del sol. Relación, pues básicamente cómo los seres vivos le damos respuesta a los estímulos, tanto los del interior del cuerpo como los del exterior. Por ejemplo, imaginar que os acabáis de levantar, estéis todavía medio dormidos y levantéis una persiana. Y por la ventana entra la luz del sol. Esa luz, ese estímulo, viaja rápidamente por los fotorreceptores de los ojos hacia el cerebro. El cerebro lo procesa y da una información. Le da una orden, mejor dicho. Esa orden es la de cerrar los ojos, porque todavía no estamos acostumbrados a tanta luz. O, por ejemplo, imaginar que estáis en la selva y de repente os persigue un león para comeros. Pues entonces, esa información visual viaja hasta el cerebro la procesa porque es una máquina, un ordenador muy importante, y le da la orden a los músculos de nuestro cuerpo para que empecemos a correr. O imaginar que llegáis a casa y por el olfato captáis un olor muy agradable de la comida. Pues el cerebro manda una información a las glándulas salivares de la lengua y empezaréis a salivar. Y la reproducción. La reproducción es la tercera función vital, que consiste en perpetuar la especie, o que los seres vivos de una determinada especie obtengan o produzcan descendientes. Ya veremos que la hay de tipo sexual o asexual, pero será mucho más adelante. Bueno, dentro de la composición química de la vida, pues decir que hay diferentes niveles. Los electrones son subpartículas de carga negativa, los protones son subpartículas de los átomos de carga positiva y los neutrones no tienen carga. Todas estas subpartículas se organizan formando átomos, como los que tenéis en la tabla periódica que se estudia en España en segundo de la ESO. Los átomos son, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, etc. Y estos átomos se organizan entre ellos, porque normalmente no les gusta estar solos, forman enlaces y forman las moléculas. Por ejemplo, una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bien, a continuación vamos a ver los dos tipos diferentes de sustancias que hay, las inorgánicas y las orgánicas. Como siempre os digo, atender al origen etimológico de las palabras, ¿vale? In, de negación. Y aquí delante orgánico no hay nada, por tanto. Las sustancias inorgánicas son aquellas que se encuentran en las estructuras vivas y en las muertas. Por ejemplo, el agua la podemos encontrar dentro de nuestro cuerpo o en el interior de una roca. Y las sales minerales, pues calcio, de fosfatos cálcicos, bicarbonatos, etcétera, se pueden encontrar también en las piedras, en las rocas, los minerales
o dentro del cuerpo de los seres vivos. ¿Mm? Bien, dentro de las sustancias orgánicas agrupamos las que se encuentran solo en la materia viva. Por tanto, si vais buscando sustancias orgánicas en la materia inerte, como en las rocas de un río, por ejemplo, ahí no vais a encontrar ni glúcidos, ni lípidos, ni proteínas, ni ácidos nucleicos, porque solo se encuentran estas sustancias orgánicas en la materia viva. Hay básicamente cuatro tipos: glúcidos o sus sinónimos, hidratos de carbono o azúcares; los lípidos o grasas; las proteínas; y los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Bien. Estos componentes o principios inmediatos forman parte de los alimentos. Por ejemplo, si me como un bocadillo de queso, pues el pan está formado fundamentalmente por hidratos de carbono, y el queso pues tiene grasa y tiene proteínas. Bueno, ¿cuáles son las funciones de estas sustancias orgánicas? Bueno, aquí os pongo un hombre que está corriendo o realizando marcha. ¿Y qué ocurre? Que esta persona, para poder moverse, para poder realizar este deporte, necesita energía. Y esa energía va a proceder fundamentalmente de los azúcares o de la grasa. Una vez que gaste todo el azúcar que tiene en la sangre, etcétera, etcétera, pues empezará a gastar grasa. Se estima que después de unos 20 minutos de hacer deporte, a una intensidad moderada, pues ya se comienza a quemar grasa. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dos osos polares recubiertos por una gran capa de grasa y de pelo, y esa capa de grasa pues les permite aislarse térmicamente, además de almacenar energía. También les sirve para protegerse de golpes, etcétera, etcétera. Si tuviéramos, por ejemplo, un pato que está nadando en una charca de un río, una charca, pues las plumas están impermeabilizadas por una grasa, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando se salpica con gotas de agua, las plumas no van a almacenarse, no van a encargarse de agua, y por tanto el animal puede seguir nadando sin hundirse. Si no tuviera esa película ligera de grasa, pues se hundiría, se haría mucho. Y luego tenemos las proteínas, que son importantes para que, por ejemplo, nuestros músculos se contraigan y se estiren, para hacer deporte, para andar, caminar, subir escaleras, todo lo que queráis. Las proteínas tienen muchas funciones, ya lo veréis en cursos superiores, que pueden tener actividad enzimática para ser capaces de producir reacciones químicas. Por ejemplo, la hemoglobina de la sangre permite unirse al oxígeno, etcétera, etcétera. Las proteínas están presentes en el cuerpo y realizan muchas funciones que ya veréis en cursos superiores. Bueno, y aquí os he puesto varios gráficos o varios modelos sobre la estructura molecular de las sustancias orgánicas. Esta estructura molecular todavía es demasiado pronto para que os la aprendáis, pero para que os vaya sonando poco a poco, ¿de acuerdo? Os he puesto la fuente de donde lo he sacado, y aquí pues ya veréis que en el futuro, cuando empecéis a estudiar química, que hay aquí 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y esto forma el glúcido llamado glucosa. Aquí tenemos diferentes tipos de ácidos grasos que forman las grasas que conocemos todos. Tienen una cabeza polar y una cadena apolar muy larga. Y en función de si tienen enlaces simples, se llaman saturados, y si tienen enlaces dobles o triples, saturados. Insaturados, perdón. En este caso se llama monoinsaturado porque solo tiene un enlace doble, y en este caso diinsaturado porque tiene dos. Pero bueno, ya esto ya para otro nivel.
Y aquí tenéis la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Están formadas por estas bolas pequeñas que se unen entre ellos. Estas bolitas se llaman aminoácidos y forman una proteína. Esta es la estructura primaria porque es simplemente el orden de estos aminoácidos. Luego estos aminoácidos en el espacio tienden a enrollarse y formar estructuras secundarias. Si esta estructura secundaria se pliega más, pues aquí podéis observar una estructura ya en 3 dimensiones o terciaria. Y cuando varias subunidades se unen entre ellas, cada subunidad en este caso suele tener una función diferente o albergar un sustrato diferente, tenemos una estructura cuaternaria. ¿Vale? Pero ya repito que estas estructuras ya las veréis en cursos superiores. Vosotros tenéis que saber, en resumen, cuál es la composición química de la vida y cuáles son las principales sustancias inorgánicas y orgánicas, además de cuál es su función. ¿De acuerdo? Bueno, se me olvidó decir que el agua es el disolvente universal donde se realizan todas las reacciones químicas dentro del cuerpo. Por eso cuando nos deshidratamos, nuestro cuerpo empieza a funcionar mal. Y las sales minerales pues intervienen en muchas funciones. Por ejemplo, el calcio para que los músculos se contraigan. Y el potasio, el cloro en la transmisión del impulso nervioso. Por ejemplo, si habéis visto alguna vez a Rafael Nadal comer plátanos entre los partidos, es porque tiene mucho potasio, eso evita que tenga calambres. Bien, y hasta aquí lo dejamos. Venga, un saludo.